Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a explorar algo realmente emocionante, 15 series turcas que, agárrense, van a reventar YouTube en 2025. Sí, así como lo oyen. Vamos a adentrarnos en el mundo de las producciones otomanas y descubrir cuáles serán las historias que nos tendrán pegados a la pantalla, mordiéndonos las uñas y comentando en cada foro posible. Sabemos que las series turcas ya son un fenómeno global, con tramas llenas de drama, romance, intriga y paisajes impresionantes. Pero créanme, lo que está por venir es aún más grande, más ambicioso y más adictivo. El secreto del éxito turco reside en su habilidad para combinar elementos clásicos de la narrativa con toques modernos, ofreciendo una experiencia visualmente atractiva y emocionalmente resonante. Además, la calidad de la producción ha aumentado exponencialmente en los últimos años, rivalizando con las grandes producciones occidentales. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta lista imperdible, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no le han dado al botón de suscribirse, ahora es el momento perfecto. No se pierdan ni uno solo de mis vídeos con las últimas tendencias, análisis profundos y recomendaciones exclusivas del mundo del entretenimiento. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Prometo que no se arrepentirán. No solo encontrarán reseñas detalladas, sino también entrevistas exclusivas con actores y directores, análisis de los guiones y debates sobre las implicaciones culturales de las series turcas en el panorama global. Nos adentraremos en los entresijos de la producción, explorando desde la selección de locaciones hasta la creación de la banda sonora. Y ahora sí, sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque vamos a comenzar nuestro recorrido por las 15 series turcas que dominarán YouTube en 2025. Prepárense para enamorarse, emocionarse y obsesionarse. La primera serie que tengo en la mira se llama Estambul bajo la luna carmesí. Imaginen una Estambul futurista con rascacielos que tocan las nubes y mercados tradicionales que aún conservan su encanto ancestral. En este escenario, una detective llamada Leila, interpretada por la talentosísima Beren Saat, sí, la misma de Fatma Gul, debe resolver una serie de misteriosos asesinatos que amenazan la paz de la ciudad. La particularidad de estos crímenes es que todos están relacionados con antiguas leyendas otomanas y rituales secretos. La serie mezcla elementos de ciencia ficción, thriller y drama histórico, creando una atmósfera única e hipnótica. Además, la química entre Beren Saat y su CEO protagonista, el apuesto actor Burak Deniz, es simplemente explosiva. La serie se inspira en novelas gráficas de ciencia ficción turcas poco conocidas, dándole un toque aún más original. Los efectos especiales prometen ser de última generación, mostrando una Estambul como nunca antes la hemos visto. La banda sonora, compuesta por un reconocido músico turco, fusiona instrumentos tradicionales otomanos con sonidos electrónicos, creando una atmósfera sonora inquietante y cautivadora. El vestuario, diseñado por una casa de moda turca, refleja la fusión entre el pasado y el futuro, con prendas elegantes y futuristas que incorporan elementos de la cultura otomana. Los guionistas han consultado con historiadores y expertos en folclore turco para asegurar la autenticidad de las leyendas y rituales que aparecen en la serie. En segundo lugar, tenemos El susurro del Bósforo. Esta es una serie que te tocará el corazón. Cuenta la historia de Demir, un joven pescador que vive en una pequeña isla del Bósforo y que tiene el don de comunicarse con el mar. Un día, una misteriosa mujer llamada Ela llega a la isla huyendo de su pasado. Entre Demir y Ela surge una conexión instantánea, pero su amor se verá amenazado por secretos oscuros y fuerzas sobrenaturales. La serie tiene una fotografía impresionante con paisajes marinos que te dejarán sin aliento. Además, la banda sonora es absolutamente conmovedora. Prepárense para llorar a mares. El director de fotografía ha utilizado técnicas innovadoras para capturar la belleza del Bósforo, incluyendo drones y cámaras submarinas. La banda sonora, interpretada por una orquesta sinfónica turca, utiliza melodías tradicionales turcas y música clásica occidental para crear una atmósfera emotiva y melancólica. La serie aborda temas como la conexión con la naturaleza, la importancia de la comunidad y la superación del pasado. Los actores principales han pasado semanas conviviendo con pescadores locales para aprender sus costumbres y tradiciones. La serie también explora el folclore y las leyendas marítimas turcas, añadiendo un toque místico y enigmático a la trama. Se han utilizado efectos especiales sutiles para representar la comunicación de Demir con el mar, creando una atmósfera mágica y realista.
La tercera serie que les presento es La herencia de los sultanes. Si les gustan las series históricas, esta es para ustedes. La serie nos transporta al siglo XVI, durante el reinado de Solimán el Magnífico. Sin embargo, en lugar de centrarse en la vida del sultán, la historia se centra en la vida de Hürrem, una joven esclava ucraniana que se convierte en la esposa más poderosa y influyente del Imperio Otomano. La serie explora los juegos de poder en el harén, las intrigas palaciegas y las luchas por el trono. Prepárense para ver traiciones, complots y romances prohibidos. Además, el vestuario y la ambientación son simplemente espectaculares. A diferencia de otras series históricas, La herencia de los sultanes se centra en la perspectiva de las mujeres del harén, ofreciendo una visión más íntima y compleja de la vida en el palacio. Los guionistas han investigado a fondo los archivos históricos otomanos para asegurar la precisión de los eventos y los personajes. El vestuario ha sido confeccionado por artesanos turcos utilizando técnicas tradicionales y materiales auténticos. La serie explora temas como la ambición, la supervivencia y el poder de las mujeres en una sociedad patriarcal. El palacio de Topkapi ha sido recreado digitalmente con un nivel de detalle impresionante, permitiendo a los espectadores sumergirse en la opulencia y el esplendor del Imperio Otomano. La serie también explora la influencia de Hürrem en la política y la cultura del Imperio Otomano, mostrando su inteligencia y astucia. Se han utilizado efectos especiales para recrear batallas y eventos históricos, añadiendo un toque épico y espectacular a la trama. En cuarto lugar, tenemos El refugio de las almas perdidas. Esta es una serie de terror psicológico que te hará dormir con la luz encendida. La historia se centra en un grupo de personas que buscan refugio en un antiguo monasterio abandonado en las montañas de Anatolia. Cada uno de ellos tiene un pasado oscuro y atormentado, y pronto descubrirán que el monasterio está habitado por fuerzas malignas que se alimentan de sus miedos y secretos. La serie tiene una atmósfera opresiva y claustrofóbica que te mantendrá al borde del asiento. Prepárense para saltar de susto. El director de fotografía ha utilizado técnicas de iluminación innovadoras para crear una atmósfera oscura e inquietante, jugando con las sombras y los contrastes. La banda sonora, compuesta por un reconocido músico de música experimental turco, utiliza sonidos atonales y efectos de sonido perturbadores para aumentar la tensión. La serie aborda temas como la culpa, el remordimiento y la lucha contra los propios demonios. El monasterio ha sido recreado con un nivel de detalle impresionante, utilizando efectos especiales y decorados realistas. Los actores han pasado semanas viviendo en un monasterio real para prepararse para sus roles, experimentando la soledad y el aislamiento. La serie también explora el folclore y las leyendas turcas sobre monasterios abandonados y fuerzas sobrenaturales. Se han utilizado efectos especiales prácticos y maquillaje protésico para crear monstruos y criaturas aterradoras, evitando el uso excesivo de CGI. La quinta serie que les recomiendo es El maestro del ajedrez. Esta es una serie de drama y suspenso que te mantendrá pensando hasta el final. La historia se centra en Kenan, un genio del ajedrez que regresa a su ciudad natal después de años de ausencia. Kenan tiene un pasado turbulento y está atormentado por la muerte de su padre, un famoso jugador de ajedrez que fue asesinado en circunstancias misteriosas. Kenan decide investigar la muerte de su padre y descubre una red de corrupción y conspiraciones que involucra a las personas más poderosas de la ciudad. La serie tiene un ritmo frenético y giros inesperados que te mantendrán enganchado desde el primer episodio. Se han consultado a grandes maestros de ajedrez para garantizar la autenticidad de las partidas y los movimientos. La serie explora temas como la obsesión, la venganza y la búsqueda de la verdad. El director ha utilizado técnicas de montaje innovadoras para crear una atmósfera de tensión y suspenso. La banda sonora, compuesta por un reconocido músico de jazz turco, utiliza melodías complejas y ritmos sincopados para reflejar la complejidad del ajedrez. Los actores han recibido entrenamiento intensivo en ajedrez para poder representar las partidas de forma convincente. La serie también explora la historia del ajedrez en Turquía, destacando la importancia de este juego en la cultura turca. Se han utilizado efectos especiales sutiles para representar la mente de Kenan durante las partidas, mostrando sus estrategias y pensamientos. En sexto lugar, tenemos Los secretos de la familia Karadak. Esta es una serie de drama familiar que te hará reír y llorar. La historia se centra en la familia Karadak, una de las familias más ricas e influyentes de Estambul.
Sin embargo, detrás de la fachada de perfección se esconden secretos oscuros y mentiras que amenazan con destruir. Os. La serie explora las relaciones complejas entre los miembros de la familia, sus ambiciones, sus rivalidades y sus amores prohibidos. Prepárense para ver drama, intriga y momentos conmovedores. La serie se inspira en las novelas clásicas de drama familiar como Dinastía y Dallas, pero con un toque turco. Los guionistas han creado personajes complejos y creíbles con motivaciones y deseos conflictivos. El vestuario ha sido diseñado por una casa de moda turca, reflejando el lujo y la elegancia de la familia Karadağ. La serie explora temas como la lealtad, la traición y el precio del poder. Las locaciones han sido elegidas cuidadosamente para mostrar la opulencia y el esplendor de la vida en Estambul. La serie también explora las tradiciones y costumbres turcas, añadiendo un toque cultural auténtico a la trama. Se han utilizado efectos especiales sutiles para realzar el drama y la emoción de las escenas. La séptima serie que les traigo se llama La ciudad de los sueños rotos. Esta es una serie de drama social que te hará reflexionar sobre la realidad de Turquía. La historia se centra en la vida de un grupo de jóvenes que viven en un barrio marginal de Estambul y que luchan por salir adelante a pesar de las dificultades. La serie explora temas como la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades. Sin embargo, también celebra la resiliencia, la solidaridad y la esperanza. La serie se inspira en documentales y reportajes sobre la vida en los barrios marginales de Estambul. Los guionistas han trabajado en estrecha colaboración con organizaciones no gubernamentales y activistas sociales para asegurar la autenticidad de la historia. La serie utiliza actores no profesionales y personas reales de los barrios marginales para dar una voz auténtica a la historia. La serie explora temas como la discriminación, la violencia y la lucha por la justicia social. Las locaciones han sido elegidas cuidadosamente para mostrar la crudeza y la belleza de la vida en los barrios marginales de Estambul. La serie también explora la cultura y las tradiciones de los barrios marginales, destacando la importancia de la comunidad y la solidaridad. Se han utilizado efectos especiales sutiles para realzar el realismo y la emoción de las escenas. En octavo lugar, tenemos El pacto de sangre. Esta es una serie de acción y suspenso que te mantendrá sin aliento. La historia se centra en dos amigos de la infancia, Ali y Mehmet, que crecen en un barrio peligroso de Ankara. Para sobrevivir, se ven obligados a unirse a una banda criminal. Sin embargo, cuando Mehmet decide abandonar la banda, Ali se siente traicionado y jura vengarse. La serie tiene escenas de acción espectaculares y una trama llena de giros inesperados. La serie se inspira en películas de acción y thriller como Scarface y EAT, pero con un toque turco. Los coreógrafos de acción han trabajado en estrecha colaboración con expertos en artes marciales y armas de fuego para crear escenas de acción realistas y emocionantes. La serie explora temas como la lealtad, la traición y la redención. El director ha utilizado técnicas de cámara innovadoras para crear una atmósfera de tensión y peligro. La banda sonora, compuesta por un reconocido músico de hip hop turco, utiliza ritmos agresivos y letras explícitas para reflejar la violencia de la historia. Los actores han recibido entrenamiento intensivo en artes marciales y armas de fuego para poder representar las escenas de acción de forma convincente. La serie también explora la cultura y las tradiciones de los barrios peligrosos de Ankara, destacando la importancia de la lealtad y el respeto. Se han utilizado efectos especiales prácticos y explosiones controladas para crear escenas de acción espectaculares. La novena serie que les recomiendo es La princesa perdida. Esta es una serie de fantasía y aventura que te transportará a un mundo mágico. La historia se centra en Elif, una joven que descubre que es la última descendiente de una antigua dinastía real. Elif debe reclamar su trono y salvar a su reino de las fuerzas oscuras que lo amenazan. La serie tiene efectos especiales impresionantes y una historia llena de magia y aventura. La serie se inspira en cuentos de hadas y leyendas turcas, como Las mil y una noches y la leyenda de la serpiente Sameran. Los diseñadores de producción han creado un mundo mágico y exuberante con paisajes impresionantes y criaturas fantásticas. La serie explora temas como la valentía, la justicia y el poder de la esperanza. El director ha utilizado técnicas de cámara innovadoras para crear una atmósfera de magia y maravilla. La banda sonora, compuesta por un reconocido músico de música sinfónica turco, utiliza melodías épicas y arreglos orquestales para realzar la magia de la historia.
Los actores han recibido entrenamiento intensivo en esgrima y equitación para poder representar las escenas de acción de forma convincente. La serie también explora la cultura y las tradiciones de la antigua Turquía, destacando la importancia de la historia y la leyenda. Se han utilizado efectos especiales de última generación para crear criaturas fantásticas y paisajes impresionantes. En 10º lugar, tenemos El diario de una enfermera. Esta es una serie de drama médico que te emocionará. La historia se centra en Ayşe, una joven enfermera que trabaja en un hospital público de Estambul. Ayşe es una persona compasiva y dedicada que se preocupa profundamente por sus pacientes. La serie explora los desafíos y las recompensas del trabajo de enfermería, así como las historias personales de los pacientes y sus familias. La serie se inspira en historias reales de enfermeras y pacientes en hospitales públicos de Turquía. Los guionistas han trabajado en estrecha colaboración con enfermeras y médicos para asegurar la autenticidad de la historia. La serie utiliza actores no profesionales y personas reales de los hospitales para dar una voz auténtica a la historia. La serie explora temas como la compasión, la empatía y la lucha contra la enfermedad. Las locaciones han sido elegidas cuidadosamente para mostrar la realidad del trabajo en un hospital público de Estambul. La serie también explora la cultura y las tradiciones turcas en relación con la salud y la enfermedad. Se han utilizado efectos especiales sutiles para realzar el realismo y la emoción de las escenas médicas. La 11ª serie que les presento es El aroma del jazmín. Esta es una serie de romance y drama que te enamorará. La historia se centra en Deniz, una joven florista que vive en una pequeña ciudad de la costa turca. Un día, conoce a Can, un famoso escritor que está buscando inspiración para su próxima novela. Entre Deniz y Can surge una conexión instantánea, pero su amor se verá amenazado por sus diferencias sociales y culturales. La serie se inspira en novelas románticas clásicas, como Orgullo y Prejuicio y Romeo y Julieta, pero con un toque turco. Los guionistas han creado personajes complejos y creíbles con deseos y motivaciones conflictivas. El vestuario ha sido diseñado por una casa de moda turca, reflejando la belleza y la elegancia de la costa turca. La serie explora temas como el amor, la clase social y la superación de las barreras culturales. Las locaciones han sido elegidas cuidadosamente para mostrar la belleza y el encanto de la costa turca. La serie también explora la cultura y las tradiciones turcas, añadiendo un toque cultural auténtico a la trama. Se han utilizado efectos especiales sutiles para realzar el romance y la emoción de las escenas. En 12º lugar, tenemos La venganza de la serpiente. Esta es una serie de thriller psicológico que te hará cuestionar todo. La historia se centra en Selin, una mujer que busca vengarse de las personas que arruinaron su vida. Selin es una persona inteligente y manipuladora que no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos. La serie tiene una trama compleja y personajes ambiguos que te mantendrán intrigado hasta el final. La serie se inspira en películas de thriller psicológico como Seven y Memento, pero con un toque turco. Los guionistas han creado una trama compleja y llena de giros inesperados que mantendrán a los espectadores adivinando hasta el final. El director ha utilizado técnicas de cámara innovadoras para crear una atmósfera de tensión y suspenso. La banda sonora, compuesta por un reconocido músico de música electrónica turco, utiliza sonidos inquietantes y melodías atonales para aumentar la tensión. Los actores han investigado a fondo los trastornos psicológicos y las técnicas de manipulación para poder representar a sus personajes de forma convincente. La serie también explora la cultura y las tradiciones turcas en relación con la venganza y el honor. Se han utilizado efectos especiales sutiles para realzar el realismo y la emoción de las escenas. La 13ª serie que les recomiendo es El legado del chamán. Esta es una serie de misterio y folclore que te fascinará. La historia se centra en un grupo de arqueólogos que descubren un antiguo artefacto en una cueva en las montañas de Turquía. El artefacto está relacionado con una antigua tradición chamánica y tiene poderes sobrenaturales. La serie explora las creencias y las prácticas de los chamanes turcos, así como los peligros de despertar fuerzas que no se comprenden. La serie se inspira en leyendas y mitos de la cultura turca y centroasiática. Los guionistas han consultado con expertos en folclore y chamanismo para asegurar la autenticidad de la historia. La serie explora temas como la conexión con la naturaleza, el poder de las tradiciones ancestrales y los peligros de la ambición desmedida.
El director ha utilizado técnicas de cámara innovadoras para crear una atmósfera de misterio y misticismo. La banda sonora, compuesta por un reconocido músico de música tradicional turca, utiliza instrumentos ancestrales y melodías evocadoras para crear una atmósfera mágica. Los actores han investigado a fondo la cultura y las tradiciones chamánicas para poder representar a sus personajes de forma convincente. La serie también explora la historia y la arqueología de Turquía, destacando la riqueza de su patrimonio cultural. Se han utilizado efectos especiales sutiles para realzar el misterio y la magia de la historia. En 14º lugar, tenemos La promesa del imam. Esta es una serie de drama religioso que te hará reflexionar sobre la fe y la moral. La historia se centra en Ahmed, un joven imam que lucha por mantener viva su comunidad en un mundo cada vez más secularizado. Ahmed debe enfrentarse a los desafíos de la vida moderna, así como a sus propias dudas y tentaciones. La serie explora los dilemas morales y espirituales de un hombre de fe en el siglo XXI. La serie se inspira en la vida de imanes reales y las comunidades que sirven en Turquía. Los guionistas han trabajado en estrecha colaboración con teólogos y líderes religiosos para asegurar la autenticidad de la historia. La serie explora temas como la fe, la moral, la tradición y la modernidad. El director ha utilizado técnicas de cámara innovadoras para crear una atmósfera de reflexión y espiritualidad. La banda sonora, compuesta por un reconocido músico de música religiosa turca, utiliza melodías tradicionales y cantos coránicos para crear una atmósfera emotiva. Los actores han investigado a fondo la cultura y las tradiciones islámicas para poder representar a sus personajes de forma convincente. La serie también explora la historia y la cultura de Turquía, destacando la importancia de la religión en la vida de las personas. Se han utilizado efectos especiales sutiles para realzar el realismo y la emoción de las escenas. Y finalmente en el puesto número 15 tenemos El sabor de las especias. Esta es una serie de comedia romántica que te hará reír a carcajadas. La historia se centra en dos chefs rivales, Ayşe y Mehmet, que compiten por el premio al mejor restaurante de Estambul. Ayşe y Mehmet se odian a primera vista, pero pronto descubrirán que tienen más en común de lo que creen. La serie tiene un humor inteligente y personajes entrañables que te harán pasar un buen rato. La serie se inspira en comedias románticas clásicas, como Cuando Harry conoció a Sally, y Chef, pero con un toque turco. Los guionistas han creado personajes divertidos y entrañables con personalidades y deseos conflictivos. La serie explora temas como el amor, la competencia y la pasión por la cocina. El director ha utilizado técnicas de cámara innovadoras para crear una atmósfera de alegría y diversión. La banda sonora, compuesta por un reconocido músico de música pop turca, utiliza melodías pegadizas y ritmos alegres para crear una atmósfera festiva. Los actores han recibido entrenamiento intensivo en cocina para poder representar a sus personajes de forma convincente. La serie también explora la cultura y las tradiciones culinarias turcas, destacando la riqueza y la diversidad de su gastronomía. Se han utilizado efectos especiales sutiles para realzar el humor y la emoción de las escenas. Los platos presentados en la serie son reales y preparados por chefs profesionales, mostrando la exquisitez de la comida turca. Uf. ¿Qué les pareció este recorrido por las 15 series turcas que arrasarán YouTube en 2025? Espero que hayan encontrado alguna que les haya llamado la atención y que estén tan emocionados como yo por verlas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas producciones increíbles que están por venir desde Turquía. La industria del entretenimiento turca está en constante evolución y siempre nos sorprende con nuevas historias y talentos. La clave del éxito turco no solo reside en las tramas y la calidad de la producción, sino también en la habilidad para conectar con el público a nivel emocional. Las series turcas abordan temas universales como el amor, la familia, la amistad, la venganza y la superación personal, lo que las hace accesibles a espectadores de todo el mundo. Además, la creciente popularidad de las series turcas ha impulsado el turismo en Turquía, ya que muchos espectadores se sienten atraídos por los paisajes y la cultura que ven en la pantalla. La industria del entretenimiento turca ha invertido fuertemente en la formación de nuevos talentos, tanto delante como detrás de las cámaras, lo que garantiza la continuidad y la calidad de las producciones. Las series turcas también han sido reconocidas con numerosos premios internacionales, consolidando su posición como una fuerza importante en el panorama del entretenimiento global. Para resumir rápidamente lo que vimos hoy,
exploramos desde dramas familiares con secretos oscuros hasta thrillers psicológicos que te harán cuestionar la realidad, pasando por series históricas llenas de intrigas palaciegas y fantasías épicas con princesas perdidas. Hay algo para todos los gustos, y lo mejor es que todo estará al alcance de un clic en YouTube. Hemos visto cómo la ciencia ficción se entrelaza con la historia otomana en Estambul bajo la luna carmesí, cómo la conexión con la naturaleza y el misticismo convergen en el susurro del Bósforo, y cómo la ambición y el poder femenino dominan la herencia de los sultanes. También nos hemos adentrado en el terror psicológico con El refugio de las almas perdidas, hemos seguido los pasos de un genio atormentado en El maestro del ajedrez, y hemos desentrañado los secretos de la familia Karadağ. Además, hemos reflexionado sobre la realidad social de Turquía en La ciudad de los sueños rotos, hemos vivido la acción y el suspenso en El pacto de sangre, y nos hemos maravillado con la fantasía en La princesa perdida. Finalmente hemos experimentado el drama médico en El diario de una enfermera, el romance en El aroma del jazmín, el thriller psicológico en La venganza de la serpiente, el misterio en El legado del chamán, el drama religioso en La promesa del imán, y la comedia romántica en El sabor de las especias. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y descubrir juntos las nuevas tendencias del entretenimiento. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir investigando y compartiendo contenido de calidad. Ahora, quiero pedirles un favor muy especial: ¿cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que creen que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Además, si tienen alguna pregunta o sugerencia, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy atento a sus mensajes. Sus comentarios me ayudan a mejorar el contenido del canal y a crear vídeos que sean aún más interesantes y relevantes para ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles lo más importante: denle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Recuerden que al suscribirse y activar la campanita, no solo se aseguran de no perderse ningún vídeo, sino que también ayudan al canal a llegar a más personas y a seguir creciendo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que disfruten de muchas series turcas. Adiós. Que la pasión por las series turcas siga uniendo a nuestra comunidad virtual. Hasta la próxima.